¿Cómo nos aseguramos en el mundo del software que un desarrollo funciona y que cuando lo despleguemos en producción, cuando esté en producción, se va a comportar como nosotros esperamos? Hay dos corrientes. La primera es probar el software con diferentes tipos de pruebas y tal, y la segunda es no probarlo y ya si revienta, pues lo arreglamos. Hoy vamos a centrarnos en la segunda corriente. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Bienvenidos a Aliware. A ver, vamos a hablar de testing, evidentemente, ¿vale? Como ya ponen en el título, pruebas de software, pruebas testing, QA, aseguramiento de la calidad, control de calidad, como quieras llamarlo. A ver, normalmente en los equipos de desarrollo, como en cualquier otro entorno en el que se produce algo que después se va a usar, por ejemplo, una cadena de montaje, yo qué sé, en cualquier entorno en el que tú vas a producir algo, en el que tú vas a producir algo para que después se use, hay un equipo de control de calidad o aseguramiento de la calidad, por su traducción en inglés, que es Quality Assurance, y nosotros pues nos quedamos con las siglas en inglés y los llamamos QA. Vale, pues estas buenas gentes en el mundo del software normalmente lo que hacen es probar los desarrollos. Pero las personas del equipo de desarrollo, como tú y como yo, en principio nos tenemos que asegurar de que antes de que el software llegue a QA, eso funciona. Porque si no, a esas pobres almas le estaríamos mandando mierda por un tubo que nada más que con mirarla, pues se rompe. Y eso, pues me vais a perdonar que os diga, pero no está bien. Entonces, ¿cómo probamos en el equipo de desarrollo antes de que eso llegue a QA el software? Pues con pruebas automáticas. Y estas pruebas automáticas se dividen generalmente, o en principio, en tres grandes grupos clásicos. Pero en realidad hay más. Vamos a empezar por estos tres grupos clásicos, ¿vale? Que pongo por aquí. Esta famosa pirámide del testing, ¿no? En la que tenemos, pues, abajo del todo los test unitarios, que es la base, lo más grande, lo que soporta lo de arriba. Suele ponerse ahí abajo porque son los más extensos, o sea, suelen ser los que se hacen de manera más extensa, los primeros que se hacen, los que menos tardan en ejecutarse, es como la base, ¿no? Lo primero. Y como su nombre indica, un test unitario es una cosa que solo debería probar una pieza de código. Una única pieza de código, aislada de todas las demás. Para estas pruebas, lo que se suele usar son los que llamamos mocks, ¿vale? Por su nombre en inglés. Básicamente, tú coges una pieza de código que la quieres probar y le haces creer que todo de lo que de ella depende existe como siempre. Existe y funciona de la manera que debe funcionar siempre. Pero en realidad, todas estas cosas de alrededor de las que depende lo que tú quieres probar, es falso. Lo estás creando tú ad hoc para el test, para que funcione como tú quieres y desencadenar los comportamientos que tú quieres en la pieza que estás probando. Para, efectivamente, comprobar que todos los caminos funcionan como se esperan. ¿Vale? Después, encima de los unitarios, tenemos los test de integración. Esto lo que debe hacer es probar que las diferentes piezas de nuestro código se integran entre sí. Y funciona bien esa integración, ¿vale? Por eso se llaman test de integración. ¿Qué pasa? Que esas piezas que tú estás probando que se integra bien, previamente las has probado con los test unitarios. O sea que sabes que por separado funcionan bien. Entonces, lo que tú haces es conectar esas piezas en los tests y ver que la conexión funciona. Ejemplo. Tú tienes una aplicación web en la que el usuario se registra. Bueno, pues tú pruebas que cuando el usuario hace login, se hace bien la llamada al servicio de email. Cuando se registra, se hace bien la llamada al servicio de email que le tiene que enviar el email con los datos de su cuenta. ¿Vale? Eso es un test de integración, por ejemplo. Y después en la cima tenemos los que se denominan test end-to-end. Estos son los más costosos de implementar, los que más tardan en ejecutarse y los más difíciles de pensar, porque tú aquí tienes que probar el camino completo de un usuario. Aquí ya no vale con, bueno, pues cuando el usuario se registra, se llama al servicio de email. No, aquí hay que probar que el usuario puede acceder a la pantalla de registro. Puede meter sus datos. Si mete un dato mal, sale un error y además el error que sale es el correcto. Después cuando se registra le llega el email de registro. Cuando hace clic en el link para activar tu cuenta en el email de registro, eso lleva a la página correspondiente que además es correcta y que además activa la cuenta y que además después puedes hacer login con esa cuenta que acabas de activar. ¿Vale?
Eso son test end-to-end, son test de caminos completos que deben usar toda la aplicación. Y además, aquí no tenemos lo que antes llamábamos los mocks. Aquí no debería haber mocks. Aquí todo debe ser lo real, para probar que todas las piezas de tu código funcionan como se esperan, tanto en las integraciones como en todo. O sea, todo. Los test end-to-end deben probar el camino completo. ¿Vale? Entonces por eso siempre están arriba y es la parte más pequeñita, porque también como son los más difíciles de implementar, pues bueno, se intenta dar una cobertura muy fuerte con los unitarios y después los test end-to-end también se hacen, pero bueno, son a casos más generales, a cosas más grandes. Después, si tienes un buen equipo de QA que además se encargan de implementar ese tipo de test, bueno, pues ese equipo suele hacer también pruebas muy extensas de end-to-end. Pero en los equipos de desarrollo, los test end-to-end suelen ser los que menos espacio ocupa, por así decirlo, ¿no? Los menos extensos. Y después hay otros tipos de test que no están en esta pirámide y no se habla tanto de esos tipos de test, pero existen y además son muy útiles. Ejemplos. Las pruebas basadas en propiedades, lo que se conoce como Property Based Testing. Esto son unas pruebas un poco más, por decirlo de alguna manera, cogemos con pinza, más matemáticas, ¿vale? En realidad no, pero bueno, se asemeja por lo que voy a contar ahora. Tú lo que haces en el test es definir una propiedad o una regla que siempre debe cumplirse. Es decir, para que nos entendamos, que siempre debe dar true. Ejemplo, teniendo A, B, C cadenas de texto, la concatenación de A, B y C siempre contiene a B, ¿vale? Eso sería una propiedad, que por así decirlo, una forma genérica de definir pruebas, ¿vale? Tú dices que eso que tú acabas de decir siempre tiene que evaluar aciertos, siempre tiene que ser true. Entonces, teniendo esa propiedad, tú puedes generar miles de pruebas, una batería de pruebas que las generas de forma automática también, para comprobar si esa propiedad se cumple en todas. Entonces, bueno, pues tú o la herramienta de Property Based Testing, porque por eso es automático, genera 3 cadenas A, B y C con lo que se le ocurra: cadenas vacías, caracteres especiales, cadenas iguales, cadenas diferentes, lo que sea, ¿vale? Genera test a muerte y comprueba la propiedad que tú has definido con todos esos casos de prueba. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues lo que he dicho, que te genera que definiendo bien las propiedades puedes generar muchísimos casos de test de forma automática. No tienes que implementar tú los casos de test. Y después hay otro tipo de pruebas que son las pruebas basadas en modelos. El Model Based Testing, ¿vale? Son algo así, o sea, parecidas a las basadas en propiedades, pero lo que se usan son los modelos que tú tienes en el código, ¿vale? Los modelos. Por ejemplo, tú tienes modelado en tu software una hucha y una moneda. A la hucha puedes meterle monedas y además también sacarle monedas. Y además la hucha tiene un número de monedas dentro. Lo pasamos del valor de las monedas, eso da igual, ¿vale? Simplemente tienes hucha y moneda. Puedes meter y sacar monedas de la hucha y la hucha tiene un número de monedas dentro. Entonces tú aquí lo que defines es un predicado, que es lo mismo que una propiedad, que es lo mismo que una regla. Ejemplo. Para toda hucha H y moneda C, si se introduce C en H, el número de monedas en H siempre es mayor que 1. ¿Vale? Es muy parecido a lo de antes. Solo que en vez de usar como tipos primitivos, por así decirlo, o hacer pruebas sobre a lo mejor una función, aquí haces pruebas sobre modelos. Entonces, igual que antes, la herramienta que tú uses para definir estos predicados te va a generar muchos casos de prueba para comprobar con este predicado basado en los modelos que tú le estás diciendo, evidentemente. Entonces, la ventaja de esto es que te permite probar de manera automática muchos casos borde, que se llaman los edge cases, los casos extremos, en los que a lo mejor a ti no se te hubieran ocurrido de manera natural, pero bueno, como la herramienta genera por un tubo, pues sí que los comprueba. Y además de esto, pues hay otros tipos de test, la verdad. O sea, hay un montón de tipos de test muy chulos, pero bueno, no se suelen usar tanto porque son a lo mejor cosas muy específicas o no se conocen tanto simplemente.
Así que nada, espero como siempre te haya gustado, que si quieres que entre más detalles en los tipos de test que hay, más allá de esa pirámide de test que hemos hablado, o herramientas para hacer testing y cosas así, como siempre, comentarios y yo para adelante. Y lo de siempre, pues si te puedes suscribir, darle un like, compartirlo y todo ese tipo de cosas, pues yo eternamente agradecido. Y en 2 semanitas nos vemos aquí dando la turra otra vez. ¡Hasta luego!